Queridos amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en esto que es Análisis con Rumbo, el día de hoy con otra modalidad, debido a que la tecnología no tiene palabra de honor, pero lo que sí tiene palabra de honor, los que sí la tienen son nuestros queridos y queridas panelistas, los expertos que van a desglosar todos los temas de coyuntura a nivel nacional y también, por supuesto, local. Primero las damas y por eso saludo con mucho gusto, como cada emisión de Análisis con Rumbo, a Laura Castro Golarte. Ella es columnista del periódico El Informador y también doctora en historia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Buenas noches, buenos días. ¿Qué tal, Edgar y Lalo? Y un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias. Dependiendo de a qué hora nos vean en cualquier parte del mundo, gracias al milagro tecnológico del Internet. Y también saludo a Edgar Olivares González, periodista, conductor y creador de este concepto de Rumbo MX. ¿Qué tal, Julio, Eduardo, Laura? Un gusto saludarles. Así es, pues temas muy interesantes que vamos a platicar el día de hoy. Gracias, gracias. Y también el jonronero del análisis político en Jalisco, que por cierto, mi querido Eduardo ha estado más encendido que Aaron Judge, porque ha tenido varios hits y varias cosas de las que aquí nos ha dicho en sus columnas se han estado haciendo realidad. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? ¿Qué tal? Un saludo, Laura, Edgar, Julio, a todos y a todas quienes nos ven y nos acompañan. Muchas gracias. Pues ya estamos contigo, mi querido Eduardo. Vamos a platicar primero Alfaro contra López-Gatell, una historia de desencuentros en estos meses de la pandemia. Hemos visto cómo Enrique Alfaro ha descalificado el trabajo de López-Gatell. Últimamente dijo que el famoso semáforo se está haciendo con criterios políticos. Al contrario, López-Gatell no se ha querido enganchar, pero pues esta rivalidad, por decirlo de alguna manera, ha ido marcando estas semanas de la pandemia, Eduardo. Sí, y fíjense, a mí me llama mucho la atención, no el hecho de que se esté politizando un tema que además ha desgastado muchísimo a varios actores de la clase política en general, por no hablar en este momento de la sociedad o de los empresarios, de las empresarias, sino de la gente que está en el gobierno, tanto federal como en los gobiernos estatales. Y en ese sentido, creo que pues ha dado materia para que de varios bandos diferentes se esté buscando pues llevar agua al propio molino de cada quien, politizando un tema que es muy delicado. Yo creo que ya esa... Parece que tenemos una falla en la transmisión, como les comentaba hace ratito, la tecnología todavía nos juega algunas malas pasadas. Parece que mientras regresa la señal con el doctor Eduardo, pasamos con Laura Castro. Bueno, pues coincido con lo que nos estaba comentando Lalo. Yo creo que esta rispidez que hay en el ambiente con Enrique Alfaro específicamente, pero también con otros gobernadores, pues genera desconfianza y molestia entre la gente, ¿no? Y yo creo que en un contexto de pandemia no se deberían dar el llamado a la unidad que por enésima vez hace el doctor López-Gatell, que como bien dices, Julio, no se enganchó una vez más, o sea, no ha ido a ninguna de las provocaciones de Enrique Alfaro. Es lo que Alfaro debería atender, pero lo veo muy difícil que Alfaro haga a un lado este tono de agresividad que emplea cuando se refiere al asunto de la pandemia y el manejo que se ha hecho desde la Subsecretaría de Salud que encabeza el doctor Hugo López-Gatell. Pero a mí me preocupa este mensaje o este tono en el discurso de Enrique Alfaro, porque sí genera mucha confusión, él mismo, digo, sin meternos en este pleito que quiere a fuerzas iniciar con el doctor López-Gatell. En la última semana nos sometió a una serie de mensajes encontrados, contradictorios, que tenían que ver con el famoso botón de emergencia
y de buenas a primeras cambia los parámetros que él mismo puso. Él nos advirtió sobre el botón de emergencia en un tono de amenaza, lo platicábamos la semana pasada. El jueves iba a decir si se oprimía o no, luego que el jueves siempre no, que hasta el domingo. Y este tipo de inconsistencias en su manera de comunicarse con los jaliscienses a mí me parece muy grave, porque además establece como parámetro llegar a una incidencia de 400 casos por millón de habitantes en la semana epidemiológica. Ya llegamos y de hecho lo superamos en las semanas 29 y 30 con datos del estado de Jalisco. Y cambió de pronto el parámetro y dijo que no, que lo que iba de la última semana o algo así, que nos habíamos escapado del botón de emergencia. Y si nos enteramos en redes, el mismo día que emite, que fue ayer, el video contra Hugo López-Gatell de esta fiesta multitudinaria por la boda de la hija de Alejandro Fernández, ¿no? Estas cuestiones que me parecen pues muy lamentables y luego la gente por eso no cree y por eso no cumple con las medidas. Vaya, ahí está. Entonces la reflexión causó polémica esta fiesta, por supuesto. Eduardo González, mientras se restablecía tu conexión, me tomé la libertad de darle la palabra a Laura Castro, pero regresamos contigo. Pues no, solo para terminar la idea, a mí me sigue llamando mucho la atención gobernadores, 10 o 8, 7, los que sean, estén empezando dirigiendo las baterías, la guerra política, contra un subsecretario, que si bien hoy lleva la estafeta y la batuta de toda la parte que tiene que ver con la comunicación y la atención en términos de la pandemia, me sigue llamando poderosamente la atención. Me parece que es un personaje que lo ha dicho, que no tiene pues aspiraciones políticas en términos de una elección. Él se asume como un trabajador más bien técnico. En ese sentido, creo que están un poco fuera de lugar las discusiones que generan los diferentes gobernadores contra el subsecretario de Salud. Yo creo que está muy claro que una buena parte de la información que nos ofrece el gobierno federal es a partir de la información que recaba de los estados, los gobiernos de los estados. Y en ese sentido creo que si él dice que hay más o menos contagiados, pues eso tiene que ver con las cifras que los mismos estados le están dando. Pues yo creo que hay un interés político mucho más claro en algunos gobernadores que en el propio Hugo López-Gatell. Y en ese sentido, pues lo que apunta Laura me parece que es muy importante. Al final quedamos en medio, la población, pues con mensajes cruzados que generan pues desconcierto, y que además, si alguien quiere hacer un análisis un poquito más profundo, más serio de lo que están diciendo, en realidad a mí me parece que no tiene ni pies ni cabeza, no solamente la solicitud de la destitución, la renuncia del secretario por parte de los gobernadores, sino que los argumentos que dan para él, para ello, creo que ni siquiera se alcanzan a sostener, ¿no? Yo creo que es un asunto más bien político por parte de los gobernadores más que del propio López-Gatell. Evidentemente pareciera una estrategia que se ha repetido a lo largo del tiempo en la trayectoria política de Enrique Alfaro, es decir, siempre busca un adversario al cual enfrentar y le ha funcionado en varias ocasiones porque esto ha hecho que él crezca. Y también, pues bueno, él cuestiona mucho que los números que alimentan el semáforo ponen a Jalisco en un buen lugar en ciertos indicadores y a pesar de ello aparece en rojo. Mi querido Edgar Olivares, ¿tú qué opinas? Así es, Julio. Varios asuntos en torno al caso de este mensaje que da el gobernador Enrique Alfaro. Lo que dice Enrique es que tanto la tasa de incidencia acumulada como el tema de la mortalidad, la tasa de mortalidad,
el tema de los casos activos por cada 100,000 habitantes y la suficiencia hospitalaria, estos 4 indicadores que menciona Enrique Alfaro en su video, justamente ponen a Jalisco en un buen lugar los pone o nos pone en los mejores lugares solo por detrás de 1 o 2 estados según el indicador, y que incluso estados que están en color naranja, en el semáforo color naranja, pues están peor que Jalisco en estos indicadores. Y eso lo podemos discutir, podemos entrar al detalle de cada día, de la parte técnica, pero a mí lo que más me sorprende, más allá de si el gobernador tiene razón o no en este sentido, que lo pudiera tener, por supuesto, es por qué el gobernador ahora sale a decir que el semáforo está en rojo y que le preocupa cuando hace un par de semanas dijo que el semáforo pues le valía un cacahuate y podrían hacer que hicieran lo que quisieran con su semáforo, que Jalisco no iba a ir en ese sentido, no iba a atender el tema del semáforo, sino que en Jalisco se iban a atender temas como pues, el botón de emergencia, por ejemplo, ¿no? Y ahí es lo que podemos cuestionar. Entonces, ¿por qué sacar un video ahora cuestionando el semáforo rojo cuando hace 2 semanas el gobernador dijo claramente que no le interesaba prácticamente lo que dijera ni Hugo López-Gatell, ni la Secretaría de Salud Federal, ni los semáforos de emergencia o los semáforos rojos, sino que el botón de emergencia era el nuevo tema en Jalisco y se iba a apretar o no, dependiendo del tema de los indicadores. Y lo grave de esto es que la gente está en medio de esta situación. Si el doctor Hugo López-Gatell y su equipo ponen a Jalisco en semáforo rojo para golpear a Enrique Alfaro como el gobernador lo considera, o si el gobernador está utilizando el tema de Hugo López-Gatell para posicionarse políticamente o para de alguna manera encabezar o liderar a los otros gobernadores y ser como una especie de abanderado de la oposición o de la alianza federalista, como ahora le llaman, pues es un tema que a la gente no le importa mucho. El problema es que la gente está sufriendo los embates de la pandemia en distintos frentes, en el tema de la salud, pero también en el tema económico. He tenido la oportunidad, Julio, Laura, doctor, de platicar con algunos comerciantes, con algunos empresarios, y me dicen, increíblemente, en los primeros días de junio, o en los días de junio antes del tema del botón, la economía de alguna manera con la reapertura empezaba a mejorar. Incluso hubo quien me dijo que había momentos en que parecía que estaban los niveles llegando a como estaban antes de la cuarentena de la pandemia. Pero con el mensaje del gobernador, este amague de cerrar todo y del botón en rojo, pues entonces la situación económica se puso muy mal para todos en ese sentido. Entonces, quizá el gobernador logró el propósito de que mucha gente no se moviera tanto por el asunto del botón, pero también se está perjudicando mucho el tema económico. Lo que yo digo es, si el gobernador va a cerrar, que tome la decisión y que cierre todo. Y si no, pues que no diga que va a cerrar, o que si en 2 semanas, o que si en un mes, porque eso está generando incertidumbre en la economía, incertidumbre en las personas, y me parece que es muy grave. ¿Sí? Si ya se dio un paso hacia la reapertura económica, con todas las medidas preventivas, se tiene que mantener ese paso siempre y cuando los indicadores de Jalisco nos mantengan en niveles aceptables, entre comillas, o no aceptables, pero niveles que se puedan manejar. De lo contrario, no podemos estar viviendo con zozobra si va a haber un botonazo o no. Es mi opinión en este bloque. Que por cierto, eso del botón rojo, coincido en que fue un amago. Creo yo que más bien lo que intentaron fue tantear el terreno al ver que la reacción social no era la mejor de todas, pues mejor recularon, recapacitaron en la idea, porque sí, tantearon el terreno hasta con nosotros los periodistas, estuvieron viendo a ver qué tal estaba el asunto. Y finalmente no va a haber ese botón de emergencia, al parecer, mi querido Edgar, platicábamos en lo corto, que sí es buena decisión el ir contra las pachangas, contra las fiestas, contra las reuniones sociales, cosa que al parecer no ocurrió, al menos en lo que vimos, ¿no? Con la boda Sí. del cantante. Ahora, Julio, nada más rápido, ya para dar paso a mis compañeros.
este video contra Hugo López-Gatell también puede ser una coartada para que el gobernador se olvide del botón y diga, es que nosotros vamos adelante con la reapertura, ya no va a haber botón porque el doctor Hugo López-Gatell es el que quiere frenar la reapertura económica. Ojo con eso también. Ojo con eso. Y hablando de reaperturas, Laura, adelante. No, que se me hace muy riesgoso lo que plantea Edgar, porque el foco está en otro lado, en un lado donde no debe estar. Está en la cuestión política o está en la cuestión económica, sin hacer el justo equilibrio con la cuestión sanitaria, que es lo más urgente en este momento. Entonces, si eso es lo que está en la mira para el gobernador, estamos en problemas. Digo, a mí me llamó la atención, fuimos a dar una vuelta sin bajarnos del auto, con todas las precauciones, a Chapala, y la verdad es que pasamos por algunos restaurantes y toda la gente que vimos, la mayor parte de la gente sin cubrebocas, sin guardar la sana distancia, con todo y esta campaña para usar el cubrebocas que puede tener también sus efectos perversos, pero ese es otro tema. Pero si el gobernador no tiene como prioritario el aspecto de la salud, estamos en problemas, de verdad, en serios problemas. Al parecer, en lo que sí se está priorizando es en el regreso a clases de niñas y niños. Que ya estamos contigo, Laura. ¿Cómo viste este regreso tanto en lo federal, que también se alinea a Jalisco, en esto sí se alinea, para que sea pues en modalidad en línea? ¿Había otra alternativa? Yo creo que no. Yo creo que está muy bien. Creo que es la mejor alternativa. No te podría decir que es perfecta ni que es ideal, porque pues las escuelas tienen una dinámica muy particular y se ha hablado sobre el asunto del acceso o no a las tecnologías, cómo se va a manejar el envío de las tareas, por ejemplo, porque va a ser por televisión y va a ser por radio para garantizar el acceso, sobre todo en aquellos lugares donde no hay internet, pero hay una serie de dinámicas y de mecanismos que se tienen que resolver de alguna manera para que los niños y los adolescentes, pensando en la educación básica y media básica, realmente aprovechen. Pero pensando en el contexto de pandemia, yo creo que era la mejor alternativa. Estuve buscando, nomás que no lo encontré para comentar con ustedes, igual después lo agrego ahí en los comentarios, una entrevista a una epidemióloga española cuando España estaba todavía en la parte peor del problema de la pandemia, y ella decía que había sido fundamental, y yo lo creo para México, el que en nuestro caso 30 o 40 millones entre estudiantes, maestros, administrativos y trabajadores vinculados de alguna directa e indirectamente con el mundo de la educación, pues se fueron a confinamiento. Eso yo creo que nos ha ayudado muchísimo. Es la tercera parte de la población. Entonces yo creo que si mantenemos a esos 40 millones en confinamiento, nos mantenemos, digo, de alguna manera formamos parte, nos mantenemos en confinamiento con el regreso a clases, se podrían atajar de una mejor manera, por ejemplo, los rebrotes, que ese es un riesgo que siempre está latente, y luego la combinación de esta pandemia de COVID-19 con el inicio de la temporada de influenza, que se calcula más o menos cada año empieza en el mes de octubre, ya cuando cambia la temperatura, que es la temporada de otras enfermedades respiratorias. Entonces yo creo que sí fue lo mejor, y qué bueno que se hizo de esa manera, pensando en la salud. Yo veo a muchos padres y madres de familia y también personas quejándose en redes sociales, desgarrándose las vestiduras, que los niños no aprenden, que en línea no sirve, que cosas muy ciertas y legítimas, que los papás no están preparados para ser profesores sustitutos en casa y acompañarlos con las actividades, y que también los profesores no son diseñadores instruccionales porque también han tenido que armar nuevas actividades. Pero si vemos los números, más o menos creo, quizás sean más, eran como 2 millones de personas entre alumnos y profesores los que se movilizan en Jalisco
cuando hay clases. Entonces, si las actividades económicas, por supuesto, no pueden parar porque son el motor del desarrollo y el sustento de las personas, creo yo que sí es una muy buena contribución para frenar la propagación de la pandemia el que no salgan las niñas, los niños, los profesores y también los burócratas, también que en los ayuntamientos, que en el gobierno del estado, los organismos desconcentrados y descentralizados y toda esta gama de cosas que hay, tampoco se muevan. Creo yo que ahí, en ese asunto, sí es buena decisión que se mantenga el confinamiento. Mi querido Edgar Olivares, ¿tú qué opinas? Sí, Julio, totalmente de acuerdo contigo y con Laura. Me parece que el tema de la actividad escolar, como la conocíamos antes, es muy complicado que se vuelva a hacer, porque además es otra dinámica. Si bien hay muchos establecimientos que en la reapertura económica han sido irresponsables en no cuidar las medidas sanitarias, no solamente entre su personal, sino con las personas que entran a estos establecimientos, lo cierto es que la reapertura económica, pues, es un tema de donde dependen muchas familias para poder subsistir. Pero en el tema educativo, yo creo que mantenerse en casa, y ojalá se mantengan en casa, porque hemos visto también casos donde pues no van a la escuela, pero también hay mucha irresponsabilidad de los padres llevando a los niños a la playa y un montón de cosas. Pero eh, sí me parece que es importante que se trabaje mucho en la educación a distancia desde una perspectiva de las ventajas que puede ofrecer. Yo soy un convencido de que el sistema educativo como lo conocíamos no es tampoco lo mejor que ha existido en el mundo. Hay muchos temas donde el sistema educativo ha fallado, ¿sí? Hay muchos problemas en el sistema educativo que no necesariamente garantizan que los niños, las niñas y los adolescentes estén aprendiendo de la mejor manera. Entonces yo creo que ahora en casa tienen la oportunidad de utilizar, bueno, quienes tengan la oportunidad de utilizar las tecnologías y quienes no, pues ahí vendrá la televisión, ojalá hagan un gran trabajo en el tema de los canales de televisión que se van a aprovechar para la educación, donde el ser autodidacta, el tener ese nivel de concentración que no se podría tener en un aula, se pueda, pues ahora sí que aprovechar al máximo. Entiendo que lo que estoy diciendo no es tan fácil de llevar a la práctica, que también en casa hay muchas distracciones, que también en casa, en muchas familias hay muchas carencias y que también juega un papel muy importante lo que el padre de familia haga con sus hijos y el seguimiento de los maestros. Pero si se empiezan a coordinar, si empieza a haber un seguimiento puntual, si empieza a haber mecanismos de control de esta educación a distancia, a mí me parece que se puede sacar mucho jugo. Sin embargo, hay otras dinámicas, por ejemplo, a nivel quizá bachillerato y profesional, donde la educación a distancia no necesariamente va a funcionar. ¿Cómo vas a lograr que un médico sea médico con la educación a distancia? ¿No? ¿O cómo vas a lograr que un abogado sea un gran abogado si no lo pones a practicar juicios orales, por ejemplo, con sus compañeros? Es decir, hay muchos temas que no todo se puede hacer a distancia. Pero si hablamos de tema de educación básica, yo creo que se le puede sacar ventaja y me parece que es lo mejor que se puede hacer, sacarle ventaja a esto ante una situación muy compleja. Y ya para terminar, en España se hizo un estudio que en un aula de solamente 20 alumnos se generaban más de 800 contactos diarios entre los mismos alumnos y las familias de esos alumnos y los maestros, la familia, amigos y contactos de los maestros. Ojo con eso, ¿eh? ¿Qué dato? Solamente 20 alumnos en un aula y se generaban 820 contactos diarios. Vaya, bien En dices, ¿eh? en los cruces de los alumnos con todo el mundo, con todas las personas que se relacionaban. Sin duda, es un dato que impacta y que hay que tomar en cuenta. Y también fíjate lo que comentabas, de que también eso de que la educación presencial era la panacea, no es cierto, porque a veces No. el llegar nada más a un aula para escuchar a un profesor que se paraba ahí y daba su cátedra a la antigua, ¿no? Nada más hablaba ahí 2 horas, en el caso, por ejemplo, de educación superior, pues a lo mejor no tiene mucho provecho. Lo que se necesita son actividades de construcción del conocimiento y yo creo también que la educación a distancia tiene gran potencial. Yo creo mucho en la educación en línea. En lo personal, pues me he actualizado mucho con estas herramientas
Y además también cuando era pequeño, porque yo sé que parezco un jovencito, pero no lo soy tanto, me tocaba ver las clases de telesecundaria y todas esas cosas en la tele. Yo las veía por gusto porque había programas interesantes que me ayudaban a entender ciertos contenidos para la escuela. Entonces creo que no es tampoco tan mala esta educación en televisión o con las nuevas tecnologías, pero seguramente también va a ocurrir en la educación superior, mi querido Eduardo González. Tú eres académico y de los buenos en educación superior y seguramente ahí también arrancarán con estas medidas de educación a distancia y pues parece inevitable y parece que no había de otra. No sé si estés de acuerdo. Sí, pues mira, hay varias cosas. La primera es que, desde luego, no es lo mismo que hubiésemos parado, entre comillas, la actividad académica en marzo y para pasar de las aulas a las clases virtuales, que hacerlo en agosto, arrancando ciclo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, teníamos grupos en marzo, todas las maestras, maestros, pues que ya conocíamos, ya estábamos interactuando con ellos y solo fue terminar el semestre. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los estudiantes de primer ingreso que van a comenzar clases ahora en agosto y que van a encontrar a sus profesores, a sus maestras en una pantalla? Entonces, son dinámicas diferentes, ¿sí? Una es, pues, ya venir con toda la vorágine de un semestre y otra diferente, pues, empezar de cero en esta modalidad, por un lado. Por otro, sí hay que tomar en cuenta que si bien esta modalidad a distancia nos ha generado muchísimos beneficios, este programa es un claro ejemplo de ello. Eh, sí me parece también que no podemos hacer a un lado problemas de tipo emocionales y psicológicos que han experimentado docentes y estudiantes. ¿Sí? El estar en casa todo el día, ya sea frente a la computadora viendo a un profesor o frente a la computadora haciendo tareas, pues viene a complicar también la dinámica cotidiana de todos nosotros. Yo creo que eso no hay que pues hacerlo a un lado. Otro punto que me parece importante es que sí creo que es atinado el usar la infraestructura televisiva que hoy tenemos en el país para echar mano de ella y empezar el nuevo ciclo escolar, porque no todos, ni los profesores, ni los estudiantes, pues tienen las mismas condiciones de conectividad para llevar a cabo una educación remota. Y yo sí creo que en la mayoría, en la inmensa mayoría de las casas en nuestro país, pues habrá condiciones para acceder a la escuela a través de un televisor. A mí me parece que sí es una decisión bastante atinada el hacer este uso de ellos. Y dos asuntos más. Nosotros, por ejemplo, en el TEC, pues vamos a regresar a distancia las primeras 6 semanas y a partir de la semana séptima, si el semáforo está en verde, el 30% de las clases serán presenciales. Si el semáforo no está en verde, seguiremos vía remota. A mí me parece, pero ese es un asunto muy personal, que el semáforo en verde muy difícilmente lo vamos a alcanzar en octubre. Probablemente estemos hablando finales de enero, de noviembre, y con esto las clases presenciales se irán necesariamente hasta enero. Entonces, de manera personal, mis cátedras, todas, no regreso al salón de clases hasta enero. Habrá otros profesores que con semáforo verde lo podrán hacer. Yo, aún con semáforo verde, por los porcentajes en el TEC de Monterrey, yo regreso a clases a mi salón hasta enero. Entonces, sí me parece que son un montón de variables y que además no solamente son muchas y diferentes, sino que son diferentes dependiendo el nivel educativo en el que estemos ubicados. No es lo mismo regresar vía virtual en la universidad o en un doctorado que hacerlo en segundo de kinder o en primero de secundaria. Son cosas diametralmente
diferentes. Entonces también que las autoridades no supongan que a rajatabla todo va a funcionar de manera igual, porque eso es imposible. Sin duda son los vericuetos de la educación. Muy difícil, Laura Castro. Tu micro. El micrófono, por favor. El complot de los micrófonos tan habitual Perdón. parece en este programa. Nada más quiero agregar dos cuestiones que me parecen importantes. Una es, y yo creo que Lalo no me dejará mentir, con este confinamiento y las clases a distancia del semestre pasado, muchos profesores y alumnos se quejaron de que tenían una carga mayor de trabajo de que cuando estaban en clases presenciales. Entonces, yo no sé qué tipo de fenómeno se dio, que los profesores tenían más trabajo, los alumnos también tenían más trabajo, estaban con clases a través de Zoom a altas horas de la noche o llamadas por teléfono o por WhatsApp en sábado o en domingo. Mucho trabajo, una carga tremenda. No sé si tratando de compensar un poco el que no estuvieran presentes de lunes a viernes en el salón de clases. Este tipo de fenómenos que se fue dando de manera natural, pero fue generalizado, no sé si en otros países, pero aquí sí, se vayan a equilibrar y se vayan ajustando conforme se vaya practicando más las clases a distancia, ahora que van a empezar así a partir del 24 de agosto. Ojalá, porque yo creo que sí tiene que haber un equilibrio en función de que se aproveche más y que no haya también estos problemas psicológicos y emocionales que decía Lalo, ¿no? Porque sí, puede ser una carga muy, muy estresante. Y el otro asunto que me parece fundamental y que debe ser de los temas a considerar por las autoridades y no aplicar el esquema a rajatabla es qué va a pasar con el trabajo de papás y de mamás. O sea, si son burócratas o tienen un sueldo fijo y pueden estar en sus casas, privilegiados, wow, qué bueno. Pero si no, si el papá tiene que salir a trabajar o la mamá tiene que salir a trabajar, ¿quién se hace cargo de los chicos, sobre todo si están en educación básica, que van a estar en casa estudiando, ¿no? Entonces ahí se tiene que encontrar también una fórmula, un equilibrio. A nivel familiar, pues es tomar decisiones y compensar y repartir las tareas, pero también quizás se requiera de un apoyo social, un apoyo como política social para las familias que no estén en condiciones de dejar de trabajar para que los niños estén de todas maneras cuidados, ¿no? Eso me parece un asunto que se tiene que considerar. No está nada sencilla la situación. ¿Cuántos aspectos han mencionado ustedes que hay que atender? Y bueno, de la educación nos vamos a la economía, mi querido Edgar Olivares, un tema que tú dominas y que te gusta y que ha sido turbulento lo que ha ocurrido en estos últimos días, la caída del Producto Interno Bruto histórica y también pues algunos asuntos que se están resquebrajando en el asunto financiero. Edgar. Así es, Julio. Bueno, en el caso del PIB, muy fuerte la caída del segundo trimestre. Recuerdo que cuando se dio a conocer la caída del primer trimestre, López Obrador decía, es que auguraron una caída más fuerte y no nos fue tan mal. Bueno, es que el problema es que en el primer trimestre las actividades en el país seguían prácticamente normales, ¿no? Porque hasta mediados de marzo fue cuando todo se empezó a cerrar. Entonces, no iba a medirse el impacto de la pandemia en el primer trimestre, sino en el segundo trimestre del año. Y fue lo que pasó, ¿no? Casi 20% de puntos del PIB. El problema de esto, porque también el presidente ha planteado la posibilidad de ya no necesariamente medir el PIB, sino medir otros indicadores de bienestar, lo cual incluso los expertos te dicen que puede ser posible no medir el PIB y medir otros indicadores. Pero en este momento, como se ha medido la economía, la caída de casi 20 puntos del PIB sí te da un panorama de que el impacto económico por la pandemia es brutal. Es muy, muy intenso, es muy importante, es muy fuerte. Y el problema de este tipo de mediciones es que lo que te reflejan es que hay
una caída en las exportaciones, hay una caída en los empleos, hay una caída en la producción, hay una caída en muchas industrias en el país y eso a final de cuentas se traduce en empleo, se traduce en, pues también incluso en bienestar para muchas personas. Aquí lo interesante también sería analizar si esta caída en realidad puede ser nada más un efecto de V, como se ha pensado. Porque si fuera así, pues no sería tan malo, ¿no? Porque en Estados Unidos la caída fue más del 30%. El problema es que si no hay una recuperación económica importante en V, ahí es donde vamos a resentir más que incluso en el tema de la pandemia, la crisis económica post-pandemia. Ahí es donde vamos a tener problemas, o decir post-pandemia entre comillas, porque la pandemia no sabemos cuándo se va a terminar, pero post-pandemia en el regreso a las actividades, por llamarlo de alguna manera, si la recuperación no es tan rápida como lo estimaba el secretario de Hacienda o como el propio presidente lo desea, va a ser muy complejo el tema económico. Y en contraparte tenemos una noticia interesante, que las remesas no cayeron como se esperaba, ¿no? Porque también se creía que por la crisis económica en Estados Unidos iban a caer las remesas. Sin embargo, muchas de las industrias donde trabajan los mexicanos, pues realmente no, es decir, no es que no hayan caído, pero han tenido una recuperación rápida porque son en gran medida sectores esenciales. Hablamos del campo, hablamos de la construcción, hablamos de la industria restaurantera, o sea, hablamos de muchas actividades económicas que si bien sí tuvieron un impacto, muchas de ellas o no pararon por el tema de la pandemia o en la reapertura económica inmediatamente regresaron a trabajar. Por eso es que yo siento que el tema de las remesas no cayó como se esperaba. Entonces, sin duda las remesas vienen a paliar un poco el otro indicador del PIB y viene a paliar la situación económica en México, que para nada es buena y para nada hay que echar las campanas al vuelo. Sin embargo, pues hay optimismo y yo espero que realmente la recuperación sea, si no en V, por lo menos en forma de palomita, ¿no? Aunque sea un poquito más prolongada la palomita, pero que sí venga la recuperación, porque si no, de esta no nos vamos a levantar tan fácil, ¿eh? No, no, claro que todos deseamos que haya una recuperación y lo que yo nunca entiendo es por qué suceda lo que suceda, las remesas no bajan. Eduardo González Velázquez, a lo mejor tú no lo puedes explicar. Pues ahora con estos datos que arrojó el Banco de México y que ahorita comentaba Edgar con respecto a las remesas, hay dos elementos que llaman mucho la atención y que pueden explicar por qué de junio del año pasado a junio de este año, pues prácticamente fueron 38,000 millones de dólares lo que enviaron los mexicanos, las mexicanas en Estados Unidos a las familias remeseras. Y son dos elementos esenciales que a veces, me parece, se pierden de vista. El primero es que no solamente lo que mencionaba Edgar, es muy importante, el empleo que tienen los mexicanos y las mexicanas en Estados Unidos, esas actividades que cerraron, pero que de manera casi inmediata tuvieron que abrir porque son muy esenciales. No, además, hay que recordar que una parte importante de las remesas vienen de familias que tienen o la ciudadanía ya o la residencia, lo cual genera pues un acceso a mejores salarios, a más recursos, pues, para enviar más dinero a nuestro país. Ese es un elemento importante. Pero el otro que tiene que ver directamente con los tiempos de la pandemia es que por esta poca movilidad que hay en la frontera, los migrantes transfronterizos, estos que van y vienen constantemente entre México y Estados Unidos, por cuestiones de, pues, digamos, ciertos límites para no moverse tanto, mandaron vía electrónica a México recursos que lo hacían de manera personal con sus familias en México. Entonces, gente que llegaba a Mexicali o que llegaba a Tijuana, Reynosa y entregaba dólares a sus familias, en un esquema de poca movilidad por la pandemia, lo que hicieron fue enviarlo a través de vías electrónicas desde Estados Unidos y por lo tanto
pues son mucho más fácil de registrar. Entonces, el incremento que se tiene en este mes pasado tiene que ver también con este tipo de prácticas. Y el último elemento que no hay que olvidar es que la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas que viven en Estados Unidos en condiciones no regulares o regulares, dejaron todavía a mucha familia en nuestro país. Y pues yo lo he visto en mis trabajos, pues aunque el empleo se venga abajo, los salarios se reduzcan, una parte esencial del recurso mensual de los migrantes está destinado a enviarlo a las familias remeseras. Primero, abandonan una casa y se van a vivir con parientes, reducen su consumo en Estados Unidos antes de quitarle dinero a las familias que lo necesitan en México. Y esto tiene que ver también con un dato muy importante que anunció el Banco de México. De $320 por familia, estamos alrededor ya de $340, $350 por familia en promedio por envío. Es decir, no solamente están enviando muchos dólares, sino que de manera familiar se sigue incrementando los dólares que llegan a estas unidades familiares. Eso es muy importante y es una muestra muy clara que tienen ellos en su esquema que no pueden abandonar a las familias en nuestro país, las familias remeseras. 450 municipios en México, prácticamente una quinta parte de los municipios de nuestro país, viven de las remesas. Sí. Entonces, estos datos son los que nos explican por qué con pandemia, sin pandemia, con Trump, con muro, con leyes antimigratorias, la dolariza continúa llegando a nuestro país. Y seguirá llegando, como dice don Teofilito. Oye, Julio Eduardo, incluso lo que comentabas hace un momento, tanto residentes, ciudadanos, incluso personas con visa de trabajo recibieron el cheque de estímulo de $1,200 y gran parte de esos cheques terminaron en México, ¿eh? Claro. Estaría muy interesante hacer el estudio porque prácticamente toda la población de Estados Unidos con estatus legal recibió un cheque y las parejas recibieron, o los matrimonios recibieron cheques por $2,400. Entonces, gran parte de ese dinero de mexicanos terminó en México. Estoy casi seguro. No, Vaya, sí, por supuesto. Vaya dato que da Edgar Olivares, ¿eh? Esos cheques de $1,200 de apoyo a personas trabajadoras en Estados Unidos, sin duda, la mayoría terminó con los familiares de México. Y pues un apoyo en la pandemia. Laura Castro, volviendo un poco a lo del Producto Interno Bruto, también hay que decir que México no fue el único país donde se tuvieron esos desplomes de este indicador. Prácticamente economías más fuertes presentaron un colapso similar. Sí, bueno, Edgar lo mencionaba hace un momento, la caída en Estados Unidos fue entre 30 y 32%. Incluso y mayor. En México 18.9%, que no es para nada poca cosa. Y es en el mundo. En el mundo la situación económica está en esos términos. No te sabría decir si hay alguno que esté registrando un incremento en sus proyecciones de crecimiento o en su crecimiento en sí, pero la crisis económica es mundial. En Europa, lo comentábamos la semana pasada, se llegó a un acuerdo para apoyarse todos los países integrantes de la Unión Europea y salir adelante de esta crisis. Allá se tomaron medidas restrictivas en muchos países muy severas que prácticamente cerraron todo por varios meses y dejaron nada más las actividades esenciales y se van a apoyar entre todos para salir adelante. En este sentido, ojalá en América hubiera un esquema similar de apoyo mutuo. Igual se trata de que todos los países salgamos beneficiados porque la situación no va a estar nada fácil. Sí son buenas noticias las remesas, también hubo un incremento y ha sido un incremento sostenido mes con mes de las reservas internacionales, que luego es un indicador fundamental en términos macroeconómicos,
pero por ejemplo con datos de la CEPAL, que ha estado trabajando de manera muy cercana con la Organización Panamericana de la Salud, están emitiendo un boletín económico, económico y sanitario en el marco de la pandemia, y los datos que arrojan son tremendos. Nada más les pongo como ejemplo el del desempleo. El desempleo en América Latina aumentará del 8.1%, que fue la tasa en 2019, a 13.5% en 2020. Esto, dicho en porcentaje, pues hasta parece poquito, pero va a elevar el número de personas desempleadas en la región a más de 44 millones de personas. Esto significa un incremento de más de 18 millones de personas respecto a 2019. Y en este contexto se prevé que la tasa de pobreza aumente 7 puntos porcentuales en este año hasta el 37.3%, un incremento de 45 millones de personas para llegar a un total de 231 millones de personas en pobreza. Entonces estamos hablando de cantidades impresionantes. 231 millones es pues que un 150%, ahí los matemáticos se me ayudan, de la población de México, más o menos. Es impresionante. Es impresionante, y lo que están planteando la CEPAL, que de pronto siento yo que se escucha poco este organismo, pero la mexicana Alejandra Bárcena está haciendo un trabajo interesante. Están planteando incluso alternativas que incluyen una combinación de políticas, por supuesto, económicas, sanitarias y sociales. Normalmente se habla de un equilibrio en economía y salud, en atajar la pandemia y al mismo tiempo tomar medidas para que las economías no se colapsen de plano, que golpeadas pues están bastante golpeadas. Y aquí están planteando tanto la CEPAL como la OPS, Carissa Etienne, que es la directora de esta organización panamericana, esta combinación de 3 tipos de políticas: económicas, sanitarias y también sociales. Porque los que están, por ejemplo, todas las personas que están en desempleo, pues requieren de un apoyo y de un impulso para tener ingresos, y también reactivar los mercados internos, que eso va a ser fundamental en nuestra región y por supuesto en el mundo. Muchas cosas que ver y atender. También plantean en este tipo de boletines los problemas estructurales que están quedando en evidencia a raíz de la pandemia, como la pobreza, la desigualdad o la debilidad de los sistemas sanitarios. Vaya que sí, ahí está. Entonces, el cerrojazo, este tema de oro, el cerrado con broche de oro por parte de Laura Castro. Y pues ya para terminar el programa, mi querido Eduardo González, pues en temas de seguridad se ha visto muy activo el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿eh? No solo por lo que ocurrió en Guanajuato con un conocido personaje que se volvió muy mediático y que al parecer pues ya estaba acercado y termina por ser detenido, sino que también hay detenciones en Jalisco, en Nuevo León. Se da a conocer el día de hoy otra de personajes claves que eran presuntos operadores de actividades antisociales. ¿Cómo ves todo esto que se da en este fin de semana y en estos últimos días, Eduardo? Yo creo que en todo esto que estamos viendo, a mí me parece que lo más importante es que, acompañada de las acciones en las cuales el Ejército, la Guardia Nacional, las fiscalías estatales, la federal, han ido deteniendo a personajes importantes de los cárteles, que, entre paréntesis, también hay que recordar que cuando estos personajes, en términos históricos, han sido detenidos, algunos de ellos, pues tampoco es que por esa simple entre comillas razón, el cártel se desmorone y lo acaben. Más tardan en agarrar a uno cuando ya hay un nuevo líder. Pero sí me parece que es muy importante pues, que agarren, pero además creo que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda sigue haciendo un trabajo bastante fino, muy adecuado para congelar cuentas relacionadas con el crimen organizado y para seguir el rastro del dinero mal habido.
creo que no hay duda, y lo hemos comentado en varias ocasiones, que la mejor manera, la manera más eficiente, eficaz de combatir a las células del crimen organizado es cortarles el flujo de dinero. Y de esa manera evitar que compren voluntades, que compren conciencias, etcétera. Yo creo que sin tanto aspaviento, que también me parece que es importante, el gobierno federal pues ha ido dando golpes certeros para ir debilitando a varios cárteles a lo largo del país. Ahí está. Entonces, este punto de vista de Eduardo, y ahora conoceremos el de Laura Castro. El micrófono también. Sí. Digo, en términos generales coincido con Lalo, creo que poco a poco pues somos testigos de este tipo de detenciones que para muchas personas significan motivos de esperanza, de justicia y de combate a la delincuencia en nuestro país. Pero yo creo que también pues hay que estar al alba y muy atentos a que esto tenga un desarrollo apropiado y que realmente quien tenga que estar en la cárcel, pues ahí termine, ¿no? Porque luego se cuestionan los procesos, se cuestionan una serie de aspectos que tienen que ver con un poder judicial en donde yo no sé si el presidente Andrés Manuel López Obrador, con todas sus ideas de la Cuarta Transformación, ha logrado penetrar lo suficiente o influir lo suficiente para combatir la corrupción. Porque es el Poder Judicial en lo personal me preocupa en este sentido, ¿no? Y lo vimos con la liberación de un individuo hace unas semanas, creo que tenía que ver con el cártel de Guanajuato. Sí, ¿verdad? El de Santa Rosa de Lima. Fue liberado porque aparentemente o presuntamente sobornaron a un juez. Entonces, yo creo que el foco rojo por todos nuestros antecedentes de sexenio tras sexenio está ahí en el Poder Judicial y va a costar trabajo, pero no hay que perder la esperanza en que las cosas van caminando y que caminarán en el sentido que tienen que caminar, ¿no? Que ni siquiera nos tendría que causar sorpresa, que tendría que ser lo normal. Temas complicados. Edgar Olivares, cerramos contigo. Sí, gracias, Julio. Yo creo que sí hubo un cambio de estrategia desde la presidencia, porque veíamos hace unos meses y el año pasado, por ejemplo, que el presidente más bien el mensaje era pórtense bien, los voy a acusar con su mamá, ya no se porten mal, háganles caso a sus abuelos. O sea, esa era como la narrativa de hacer un llamado a la paz, a que se portaran bien, a que guardaran las armas, a que dejaran las actividades ilícitas. Y de eso pasamos a las detenciones. Y de eso pasamos al congelamiento de cuentas. Y de eso pasamos ya a una estrategia mucho más intensa en términos de sí combatir al crimen organizado. Quizá combatirlo de otra manera, no tan frontalmente como en el caso de Calderón en aquel momento, o no tan frontalmente como incluso en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino más bien con mejor estrategia, como lo comentaba Eduardo, con un trabajo más fino, pero no deja de ser un combate a los delincuentes. Más allá de los personajes que puedan ser detenidos, de los nombres, lo importante es llegar a dos situaciones muy particulares. La primera, el tema de que el Estado de Derecho empiece a prevalecer en el país. Eso me parece fundamental. Un país que tenga un Estado de Derecho está con posibilidades, por supuesto, de generar condiciones de seguridad y paz y tranquilidad. Y la segunda justamente es que la gente se sienta tranquila, que la gente pueda vivir en paz y pueda emprender diferentes aspectos y actividades en su vida sin temor a que la inseguridad va a acabar o con su vida, o con su negocio, o con su familia. Yo lamento mucho el caso de Guanajuato, por ejemplo, que hace un par de años era un estado muy próspero,
con muchísima actividad económica muy fuerte, con ciudades muy pujantes, y de repente nos damos cuenta que Guanajuato pasó de ser uno de los estados con menos índices delictivos a ser uno de los peores estados en materia de violencia. El Y lo que turismo, hemos visto Edgar, el turismo era el turismo, boyante. no, bueno, es más, no sé tú, pero yo en lo personal disfrutaba mucho de ir a Guanajuato, porque es un estado muy bello, además, con mucha historia, mucha cultura, y de repente te encuentras con esta situación tan compleja que yo no entiendo y no me gusta, digo, me gusta enterarme, pero no me meto muy a fondo de los grupos, de los personajes, de las guerras, pero sí le entiendo al tema, y además de todo, sé por qué están así las cosas, pero a lo que yo quiero llegar es, tristemente, se han dado situaciones muy lamentables en Guanajuato, como se han dado en Jalisco y en otros estados de la República. Entonces, el hecho de que haya detenciones más allá del nombre, del apodo, del alias, etcétera, es llegar a un estado de derecho, y ojalá que con estas detenciones se logre controlar la situación del crimen y se pueda llegar a un estado de mayor paz y tranquilidad. Obviamente, lo sabemos, en todos los países del mundo existen el crimen, el crimen y los delitos, eso nunca se va a detener, ojalá así pasara, pero en ciertos países se tolera el crimen, lo que no se puede tolerar es los niveles de violencia a los que estamos acostumbrados en México, eso Y la no se impunidad. debe tolerar, y la impunidad, claro. Entonces, son esas dos vías, la paz, la tranquilidad de la gente y el Estado de Derecho. Si vamos en esas dos vías, me parece que la cuarta transformación puede encontrar realmente un camino muy importante ahí, porque yo siempre lo he dicho, si no se logra abatir los niveles de inseguridad y violencia en México, la cuarta transformación, por mucho que logren otros aspectos, va a pasar a la historia igual que otros gobiernos, con números muy sangrientos. Ojalá que las cosas empiecen a revertir de aquí en adelante. Por el bien de todos, yo creo que coincidimos, mi querido Edgar Olivares. Con esto llegamos al final de esta emisión. Yo quiero agradecer mucho su participación y un saludo tanto a Trini como a Augusto, que hoy no pudieron acompañarnos, pero que esperemos que ya en la próxima semana estén también aquí para unirse a la conversación. Gracias, Laura Castro. Gracias Julio, Edgar y Lalo, gracias a quienes nos escuchan y nos ven, y hasta la próxima. De 3-3 esta noche, un sencillo al jardín izquierdo y un roletazo doble por la zona del shortstop, y también se robó la segunda base Eduardo González. Gracias. Gracias, Julio, Laura, Edgar, un saludo y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Edgar Olivares, un placer siempre platicar contigo. Igualmente, Julio, Laura, Eduardo, gracias, un placer como siempre, y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias, nos veremos en la próxima, y yo los invito a que mientras llega la próxima cita, ingrese todos los días a www.elrumbo.mx y conozca no solo el acontecer calientito, fresquecito, sino también las mejores columnas y las opiniones de los especialistas en su sitio web. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.